Dentro del grupo A, vamos a tener los pacientes que van a tener padecimientos intraabdominales que van a requerir cirugía inmediata. Aquí tenemos como abanderado la apendicitis aguda. La apendicitis aguda, como sabemos nosotros, es la operación que se realiza, la apendicectomía es la operación que se realiza con mayor frecuencia en todos los hospitales generales del mundo. También dentro de este grupo encontramos la obstrucción intestinal, las perforaciones de las vísceras huecas, la colecitis aguda, los aneurismas desecantes, problemas ginecológicos en las mujeres como el quiste oval a pedículo torcido, el embarazo ectópico roto, la pancreatitis aguda grave, la necrohemorrágica más que todo. En el grupo B tenemos padecimientos abdominales que no requieren cirugía. Acá vamos a tener enfermedades como la úlcera péptica no complicada, padecimientos hepáticos como hepatitis aguda, hepatitis hepáticos, padecimientos intestinales como la gastroenteritis, la iritis terminal, la peritonitis primaria espontánea que se va a ver en pacientes que son cirróticos, más que todo, ¿no? Que tienen asitis. Y a veces también podemos ver causas poco frecuentes como la fiebre mediterránea, la epilepsia abdominal, la porfiria, la vasculitis. En el grupo C están los pacientes cuyos padecimientos extraabdominales van a simular un abdomen agudo. Entonces, acá tenemos el infarto agudo del miocardio, que va a dar un dolor en el epigastrio, la pericarditis aguda, la neumonía, que a veces da dolor en el hipocondrio, ya sea izquierdo o derecho, de acuerdo al pulmón comprometido, la insuficiencia renal o suprarrenal aguda. Entonces, el dolor abdominal agudo puede darnos un abdomen agudo quirúrgico o un abdomen agudo médico. Cuando tenemos un abdomen agudo quirúrgico, normalmente la solución a esta patología va a ser la cirugía. El problema es que cuando no se da un diagnóstico precoz y no se opera con urgencia, entonces vamos a tener una mayor mortalidad de estos pacientes. Mientras que en el abdomen agudo médico, el tratamiento va a ser la solución, el tratamiento médico va a ser la solución para este cuadro, y muchas veces, a veces, se opera en el paciente y va a ser una operación necesaria, lo que los cirujanos dicen una cirugía en blanco. Entonces, ¿cómo podemos definir el abdomen agudo quirúrgico? La definición del abdomen agudo quirúrgico podemos decir que es un síndrome caracterizado por dolor abdominal de instalación aguda, con duración en algunos casos mayor a 6 horas, que es de curso progresivo y potencialmente mortal. Esto va a ocasionar alteraciones locales y sistémicas que van a depender de la etiología y de la etapa evolutiva de la enfermedad. Por lo tanto, van a requerir de un diagnóstico rápido y preciso para tratamiento quirúrgico de emergencia. Como sabemos, el síntoma principal es el dolor, ¿no? Y el dolor va a estar relacionado mucho con el abdomen agudo y va a haber 3 tipos de dolor que se relacionan con abdomen agudo. El dolor visceral, el dolor somático y el dolor referido. Entonces, el dolor abdominal visceral se va a originar más que todo en los órganos huecos del intestino, ¿no? Los intestinos. Y esto se va a producir mayormente por una distensión de la asa hueca, por aumento de su pericarditismo o por la isquemia o necrosis de sus paredes. El dolor visceral de los órganos sólidos se da más que todo por la distensión de su cápsula, ¿no? Como en el hígado, la distensión de la cápsula de Gris. El dolor del visceral se va a ver o va a ser un dolor tipo sordo, más localizado, que se siente más que todo en la línea media, es de tipo cólico urente, y la localización va a ser correspondiente al origen embrionado del enfermo. Así tenemos que los órganos que van a derivar del intestino anterior, el dolor va a estar localizado en la región epigástrica. Los que son del intestino medio, el dolor va a ser en la región periumbilical, y del intestino posterior va a ser en la región suprapúbica. Algunos pacientes van a referir este dolor como una sensación de plenitud. Mientras que el dolor somático sí se va a producir más que todo por una irritación química o inflamatoria de las terminaciones nerviosas que van a estar localizadas en el peritoneo parietal, en la raíz del mesenterio y en el diafragma. Este dolor va a ser mucho más intenso, va a ser agudo, bien localizado, y se va a agravar con los movimientos del paciente
va a aumentar cuando uno hace la palpación o el paciente se toca. El dolor referido se va a percibir en zonas distantes al sitio de la lesión. Y esto debido que el órgano afectado va a estar inervado por el mismo neurosegmento. Uno de los ejemplos tenemos cuando la vesícula está inflamada, va a presentar un dolor en la región subescapular derecha, ¿no? En la parte inferior de la subescapular derecha. Otra cosa que también vemos, cuando hay una úlcera duodenal perforada, va a causar en el hombro derecho dolor por irritación del diafragma. Entonces va a ser secundaria irritación del diafragma. ¿Cuáles son las características del abdomen agudo? Hay que tener en cuenta que el abdomen agudo es causado por agresión al compartimento peritoneal. Va a producir un dolor abdominal como síntoma principal. Como sabemos, la cavidad peritoneal es una unidad neuroinmunohumoral perfectamente capacitada para dar una respuesta profunda a toda agresión. La agresión a la cavidad peritoneal va a despertar una respuesta general inflamatoria común que fisiopatológicamente cursa con 4 fases. Va a tener una fase de ataque, lo que va a causar la etopatogénica, una fase de respuesta inflamatoria local, una fase de respuesta inflamatoria sistémica y una fase de fracaso. Como vemos en este cuadro, vemos en la fase de ataque, puede ser un ataque directamente al peritoneo, lo que llamamos un abdomen agudo peritonítico o un abdomen agudo traumático, un ataque a las vísceras, ¿no? Lo que llamamos un abdomen agudo obstructivo, un abdomen agudo vascular. Cuando hay un ataque al peritoneo, entonces va a haber una fase de respuesta inflamatoria local. Si que no se da un tratamiento adecuado a esta agresión, entonces puede pasar a la tercera fase, la fase de respuesta inflamatoria. En la fase de respuesta inflamatoria ya puede desencadenar una sepsis, ¿no? La cadena de la sepsis por una infección, o un síndrome de respuesta inflamatoria intestinal, o también puede haber un síndrome compartimental, que es producido por la distensión de las asas y el líquido que se encuentra dentro de la cavidad, o también a veces puede haber un síndrome hipovolémico por el secuestro de líquido tanto en las asas como en la cavidad. Si no se da un tratamiento adecuado, va a pasar a la fase 4, cuando ya hay un síndrome de disfunción orgánica múltiple, que esto no va a llevar a la muerte. Es por eso que el diagnóstico de un abdomen agudo tiene que ser precoz y darle una solución quirúrgica lo antes posible. El abdomen agudo quirúrgico, según la clasificación de Friedman, que se usaba antes muchas veces, se lo clasifica en 5 tipos. El abdomen agudo inflamatorio, el obstructivo, el perforativo, el hemorrágico y el vascular obstructivo. Como vemos acá, en el inflamatorio tenemos la apendicitis, la colecistitis, en el obstructivo tenemos la obstrucción por vías de adherencia, las hernias, en el perforativo tenemos la úlcera gástrica o duodenal perforada, en el hemorrágico tenemos el vaso ectópico, la aneurisma de la aorta abdominal, en el vascular tenemos las isquemias, ¿no? Que son por trombosis de la arteria mesentérica superior mayormente, pero no vemos nada del traumatismo abdominal, que es una de las causas muy frecuentes que vemos ahora en las grandes urbes como Lima, ¿no? Porque es una gran capital, por un alto contenido del parque automotor y las grandes autopistas, ¿no? Y también por la vía que se lleva con mucha violencia, también tenemos tramos abdominales abiertos y cerrados. Entonces, ahora podemos clasificar el abdomen agudo quirúrgico en inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular. Lo que es el abdomen agudo inflamatorio, la causa más frecuente de un abdomen agudo inflamatorio va a ser la apendicitis aguda. Como le dije, la apendicitis aguda es la patología que se ve con mayor frecuencia en las emergencias de los hospitales generales del mundo. Es la apendicectomía es la operación que se realiza con mayor frecuencia. Otra de los casos de abdomen agudo inflamatorio son la colecistitis aguda, la colangitis, la diverticulitis aguda de colon que vemos en pacientes de tercera edad y la diverticulitis de Meckel. En lo que respecta al abdomen agudo obstructivo, la causa más frecuente sabemos que es las frías adherencias postquirúrgicas. Es que todo paciente con frías adherencias postquirúrgicas tiene la posibilidad de ser un cuadro obstructivo al cabo de los años, de los meses
¿no? O a veces de los días. Las hernias, más que todas las hernias, encarceradas o estranguladas, las neoplasias, la invaginación intestinal, el bóbulo intestinal. Como sabemos, el bóbulo intestinal más frecuente en nuestro medio es el bóbulo sigmoide, que se ve en pacientes que viven en altura, ¿no? A más de 3.500 metros de altitud. El delirio biliar también es una de las causas de obstrucción intestinal intermedia, ¿no? Que es causada por un cálculo que pasa a través de la vesícula al duodeno efectivo. El perforativo, tenemos la causa más frecuente, la úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal. También tenemos el traumatismo abdominal, como digo, que puede ser por proyectil de arma de fuego o por rama blanca, los tumores de intestino delgado grueso, perforados, y una diverticulitis perforada que vemos con mucha frecuencia en los ancianos. En el abdomen agudo hemorrágico, el más frecuente es el embarazo ectópico roto. Como sabemos, el embrión va a anidar a nivel de la trompa del útero y ahí se va a enrollar y conforme va creciendo va a romperse y va a haber un sangrado. Entonces, esa es la causa principal de un abdomen agudo hemorrágico. También en trauma abdominal cerrado, ¿no? Cuando hay lesiones de una víscera sólida como el hígado, el vaso o también del mesenterio. En tumores vasculares como el hemangioma de hígado o una úlcera péptica hemorrágica que muy poco ahora se ve con menos frecuencia. En lo que respecta al abdomen agudo vascular, la principal causa es la isquemia aguda mesentérica, ¿no? Además que toda la trombosis de la arteria mesentérica superior. Y se ve en pacientes de edad adulta que tienen problemas cardíacos como fibrilación auricular. Puede también haber una ruptura, una fisura de aneurisma de aorta abdominal, como vemos acá, un hematoma rectoperitoneal, una fístula aorta entérica, una angiodisplasia. Acá vemos las causas más frecuentes de abdomen agudo, ¿no? Entonces, como sabemos, tenemos la colecistitis, ¿no? La obstrucción intestinal, la apendicitis, el embarazo ectópico roto, ¿no? La perfusión gastrointestinal, la pancreatitis, la diverticulitis. Entonces, cuando tenemos un abdomen agudo de etiología inflamatoria, el síntoma más frecuente de dolor abdominal va a ser un dolor de tipo somático. Y esto va a ser debido a la irritación del peritoneo. El dolor va a ser continuo, bien localizado, y que va a aumentar con los movimientos y con los incrementos de la presión abdominal. Todo lo que va a haber, la manera de Valsalva, con la tos, los esfuerzos, va a aumentar el dolor. Por lo que el paciente va a tratar de estar inmóvil, no va a tratar de moverse, porque cada vez que se mueve va a tener dolor abdominal. Hay que tener en cuenta que cuando afecta el peritoneo parencial, se va a producir una contractura muscular refleja de la pared comprometida, de la pared abdominal comprometida. Las causas de irritación peritoneal son debidas más que todo a la salida del contenido gastrointestinal y biliar, ¿no? Puede ser también debido a la pus o contenido colónico o a la sangre orina. Entonces, cuando hay salida de contenido gastrodenal o intestinal o biliar, va a haber un dolor intenso, empuñalada, que va a estar seguido de una contractura abdominal difusa, lo que muchas veces se llama abdomen instable. Es un abdomen duro, uno cuando lo palpa parece verdaderamente una tabla. Esto se ve más que todo cuando hay una úlcera péptica gastrodenal. Los pacientes que van a tener una irritación peritoneal por justo va a comprometer sí el estado general de shock séptico, va a estar presente, ¿no? Entonces, vamos a ver la pus del contenido colónico en pacientes que tienen una gangrena o una perfusión del apéndice, una diverticulitis o una tumoración del colon perforada. Cuando hay sangre o orina, esto va a producir una irritación peritoneal de menor intensidad, y esto se ve cuando hay sangre en la cavidad, como un nuevo peritoneo, o cuando hay una ruptura de la vejiga, ¿no? Con vaciamiento de la orina hacia la cavidad peritoneal. Cuando tiene una etiología obstructiva, el dolor
abdominal va a ser de tipo visceral, va a estar mal localizado, y en ocasiones va a ser de tipo cólico intermitente. Este dolor no se va a modificar con los movimientos ni con los incrementos de la presión abdominal. Normalmente se va a acompañar de signos vagales como náuseas, vómitos, sudoración profunda y hipotensión. Dentro de las causas de obstrucción mecánica tenemos la obstrucción intestinal, la obstrucción biliar y la obstrucción urinaria. La obstrucción intestinal va a dar un dolor periumbilical o difuso. Al principio va a ser intenso, de tipo cólico, luego se va a hacer menos intenso y continuo. Cuando va a existir una estrangulación, hay que haber problemas ya de la circulación, u oclusión en asas cerradas, como vemos en el polvo de sigmoides, va a haber un rápido empeoramiento del estado general por isquemia intestinal. La patología más frecuente que van a presentar obstrucción intestinal son las heridas de adherencia postoperatorias, las hernias de la pared abdominal, alteradas o estranguladas, y los tumores estenosantes de colon. En lo que respecta a la obstrucción biliar, el paciente va a recibir un dolor tipo cólico, ¿no?, intenso, que se va a localizar en el hipocondrio derecho con el epigastro y que va a irradiar hacia la espalda, hacia la escápula, el borde inferior de la escápula derecha. Acá tenemos la causa más frecuente, la litiasis biliar. En la obstrucción urinaria, acá sí es un dolor muy intenso, tipo cólico, y el paciente no va a encontrar ninguna posición que lo alivie. Este dolor se va a localizar a lo largo del trayecto ureteral y se va a irradiar hacia los genitales. La causa más frecuente es la litiasis renal. Cuando tiene el abdomen agudo una etiología isquémica, esta se va a producir por una obstrucción vascular de la arteria mesentérica o la vena mesentérica y la obstrucción intestinal con estrangulación o la afección de un órgano intraabdominal. Cuando hay una obstrucción vascular mesentérica, ya sea venosa o arterial, el inicio va a ser de tipo visceral, no bien localizado en la región periumbilical. Cuando va a afectar irreversiblemente la pared, cuando ya hay isquemia, necrosis de la pared intestinal, se va a hacer somático, con signos de irritación peritoneal, va a haber un hilio paralítico, el paciente va a estar distendido y va a empeorar su estado general y va a entrar en shock. La causa más frecuente es son las tromboembolias o el bajo gasto cardíaco. Cuando es una obstrucción intestinal con estrangulación, esto vemos mucho en la vulvación del intestino, ¿no?, o en la pierna de la pared abdominal, complicadas, estranguladas, ¿no?, estranguladas porque ya hay problemas de la circulación del cemento afectado. La torsión de un órgano también intraabdominal también puede producir una etiología isquémica, como en el estómago, que es raro, pero se ve una torsión de ovario, de trompa, en los pacientes de tipo. Cuando la etiología es traumática, como sabemos, el abdomen agudo traumático puede ser consecuencia de un traumatismo abdominal, de un traumatismo cerrado, como es una contusión, pero cuya integridad de la pared está íntegra. O puede ser abierto cuando hay una solución de continuidad, y esto se ve con mayor frecuencia en pacientes con agresión por arma blanca o por arma de fuego. Las lesiones intraabdominales y la repercusión general del foco traumático y del punto de agresión va a depender, ¿no?, de qué órganos, ¿no?, están comprometidos. Va a destacar en un traumatismo abdominal cerrado la ruptura hepática, esplénica o mesentérica. Entonces acá vamos a ver un hemoperitoneo. Y la clínica que van a presentar estos higos pequeños, va a haber una clínica que sea un cuadro de hipovolemia y shock. Se pueden asociar, ¿no?, de un intestino, y esto va a provocar un cuadro de peritonitis. O sea que aparte del sangrado del hemoperitoneo, también puede haber salida del contenido intestinal hacia la cavidad, lo que nos va a dar un cuadro de peritonitis. En lo que respecta al diagnóstico de un abdomen agudo, siempre el diagnóstico de abdomen agudo hoy en día se sigue basando, en primer lugar, una detallada anamnesis seguida de una exploración clínica completa. En segundo lugar, se suele realizar una analítica de rutina y radiografía simple de abdomen, pero a veces también es necesario otros exámenes para confirmar el diagnóstico, como la ecografía o la tomografía computarizada. A veces, pese a tener ecografías, tomografías, no podemos llegar a un diagnóstico. Y aquí sí hay que hacer ya
una laparoscopía o una laparotomía diagnóstica, que muchas veces son diagnósticas y terapéuticas. En lo que respecta a la anamnesis, la entrevista debería centrarse en 3 puntos esenciales: los antecedentes clínicos del paciente, la semiología del dolor y los síntomas asociados. En lo que respecta a los antecedentes clínicos del paciente, es importante saber la edad y el sexo, porque como sabemos, hay enfermedades que se van a presentar con mayor frecuencia según la edad y el sexo. Así tenemos que en lactantes se va a presentar la hipertrofia pilórica, en adultos jóvenes las apendicitis, y en ancianos, ¿no?, se va a presentar la diverticulitis. Según el sexo, es más frecuente la colecistitis en el sexo femenino, o la polilitiasis en el sexo femenino. Hay que también tener presente la patología previa conocida del paciente, ¿no? De qué enfermedades sufre. Muchas veces puede sufrir de gastritis, entonces puede tener una perforación de una úlcera perforada. Hay que ver también los hábitos tóxicos, si toma mucho licor, es alcohólico, o algunas drogas, ¿no? Intervenciones quirúrgicas previas, como sabemos, la principal causa de abdomen agudo obstructivo es debido a las vías de adherencia postquirúrgicas. De ahí que tenemos que ver si ha sido operado antes o no. En el caso de las mujeres es importante la información en relación con su historia obstétrica y ginecológica. Hay que tener en cuenta los consumos de fármacos, ¿no? Si toman anticoagulantes, puede sangrar, si toman antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, se pueden dar perforaciones intestinales. Los antecedentes familiares también son importantes, así como la historia de los viajes recientes. En lo que respecta a la semiología del dolor, como hemos dicho ya, en un abdomen agudo, el dolor es el síntoma fundamental o síntoma guía del cuadro del abdomen agudo, por lo que es muy importante investigar su característica, su forma de comienzo. La forma de comienzo va a indicar la gravedad del proceso que lo origina. Es una forma súbito, ¿no?, brusco, entonces va a ser mucho más complicada la enfermedad. La localización también va a constituir una valiosa ayuda para el diagnóstico. De acuerdo, si está localizado en el hipocondrio derecho, vamos a pensar que es un problema de un cuadro de la vesícula o vías biliares o del hígado. Y si está en la fosa ilíaca derecha, vamos a pensar que es una apendicitis de varón, y si es mujer, puede ser apendicitis, puede ser un quiste de ovario torcido, puede ser un embarazo tóxico, etc. La intensidad normalmente no es fiable porque es muy subjetivo. A veces el paciente exagera el dolor para que lo sienta con rapidez. El carácter, hay que ver el carácter del dolor, si es continuo o intermitente, ¿no? Es continuo en procesos inflamatorios y intermitente en procesos obstructivos. La irradiación también proporciona información útil para el diagnóstico, como una colecistitis aguda que va a dar una irradiación hacia la espalda, hacia la escápula derecha. Los factores que modifican también, sobre todo la ingesta de alimentos, ¿no? Si incrementa con ingesta de alimentos, puede ser un cuadro obstructivo. La posición del paciente, los vómitos y la deposición. Si son vómitos postprandiales, podemos pensar un cuadro obstructivo alto. Y si no hay deposiciones, hay estreñimiento, podemos pensar en un cuadro obstructivo bajo. Entonces, la causa del dolor, según la cronología de instalación, es importantísimo para ver su gravedad de la patología. Cuando dije como era, cuando es súbita, la instalación es en segundos, y aquí hay que dar un tratamiento de urgencia, ¿no?, lo antes posible. Acá vemos la ruptura de yemas de aorta, la ruptura de esófago, la perforación de úlcera gástrica, la ruptura de embarazo ectópico, la ruptura de un agente intraabdominal. Esto nos puede llevar a tener un dolor de origen súbito, que se va a hacer en cuando el dolor se instala en minutos, se llama una de tipo rápido, ¿no? Ahí tenemos las pancreatitis agudas, el cólico biliar, el cólico renal, la diverticulitis perforada, la obstrucción con estrangulación. Y cuando es gradual, se instala poco a poco, muchas veces se instala en horas, como en apendicitis, que a veces el dolor en apendicitis es un dolor en epigastrio, pero umbilical, después va y se localiza por la derecha. Entonces se va instalando poco a poco, como la diverticulitis, la colecistitis, la obstrucción intestinal. Entonces, como vemos acá en este cuadro, vamos a ver las causas más frecuentes de dolor abdominal según la localización.
contra derecha, como vemos, siempre va a ser el hígado y vías biliares, el problema. En la fosa ilíaca derecha, la principal causa va a ser la apendicitis aguda, ¿no? El embarazo ectópico en las mujeres, ¿no? O la salpingitis. En el epigastrio va a ser la úlcera gastrodenal perforada, ¿no? Lo más frecuente. En el mesogastrio va a ser los cuadros obstructivos intestinales. En el hipogastrio vamos a ver más que todo la cistitis, embarazos ectópicos, la prostatitis en hombres, el quiste de varios torcidos. En el hipocondrio izquierdo vamos a tener problemas del vaso, ¿no? Como el esplénico. Y en la fosa ilíaca derecha, la causa más frecuente es la diverticulitis aguda, ¿no? Y a veces también puede ser el embarazo ectópico, también a ese nivel. Hay que tener en cuenta que aparte del dolor abdominal, que es el síntoma principal, puede haber síntomas asociados, como es la anorexia, ¿no? Normalmente la anorexia se va a ver como un síntoma en específico que se va a asociar con mucha frecuencia al abdomen agudo. Así tenemos cuando el paciente viene con apendicitis, va a venir con anorexia o hiporexia. La náuseas y vómitos también son síntomas inespecíficos. Su cronología y contenido nos pueden orientar hacia un diagnóstico, ¿no? Si son vómitos, por decir, alimentarios, podemos pensar en una obstrucción intestinal alta. Si son vómitos precaloideos, una obstrucción intestinal baja. El tránsito intestinal también, la ausencia de posiciones, puede ser característico del síndrome de obstrucción intestinal. La fiebre es importante, analizarla siempre, su intensidad y su cronología de aparición. Normalmente, la fiebre debe aparecer después de que empiece el dolor abdominal. Si empieza con el dolor abdominal o antes, hay que empezar en un cuadro no quirúrgico. En lo que respecta a la exploración física debe ser completa y sistemática. Hay que prestar atención a los diferentes aspectos que nos va a dar una exploración general, una exploración abdominal y una exploración respecto urogenital. A la exploración general es importante la impresión que tiene el médico al ver al paciente y la apreciación del estado general y la actitud del paciente. Si vemos un paciente inquieto, con dolor abdominal intenso, que no cede con ninguna postura, hace pensar un cólico renal. Pero si el paciente está quieto, inmóvil, postrado, con las piernas flexionadas hacia el abdomen o tractora, hace pensar en una peritonitis. Otra de las cosas, cuando el paciente está inquieto, sudoroso y pálido, hace posibilidad de un cuadro de shock, que puede ser un shock séptico, puede ser un shock hipovolémico o puede ser un shock cardiogénico. Los signos vitales son importantes, ver la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura. Si el paciente está taquicardio, está con hipotensión, esto nos va a informar que no está bien hemodinámicamente y nos va a dar una gravedad del cuadro. Hay que valorar siempre también el grado de hidratación, porque como sabemos, pacientes que vienen con obstrucción intestinal van a hacer un tercer espacio y van a venir deshidratados. También la coloración de la piel y mucosa, ¿no? A veces vienen histéricos con pacientes con problemas de vesícula de vías biliares, o a veces puede ser pálido por hemorragia, puede haber cianosis, también o icteritis. No hay que olvidar que siempre a todo paciente que se examina se debe escuchar el corazón y los pulmones. A la exploración abdominal hay que hacer la inspección, ¿no? Como siempre, la auscultación, la palpación y la percusión. A la inspección hay que ver la forma del abdomen. Si tenemos un abdomen distendido, excavado, plano, ¿no? Si tenemos distendido, podemos pensar que hay un cuadro obstructivo o un hilo paralítico. Si el abdomen no se moviliza con la respiración, podemos pensar que tiene una peritonitis, o sea, una respiración torácica, ya no la tórax abdominal que normalmente ve en adultos. Hay que ver la presencia de cicatrices, de operaciones previas, que como les dije anteriormente, es la principal causa de obstrucción intestinal. Hay que ver si hay hernias, ¿no? Si hay hernias en la pared abdominal, ya sea umbilicales, inguinales, ¿no? Hay que ver si hay hematomas o signos inflamatorios, si hay construcciones o hay celulitis. A veces se puede ver el signo de Kuhle, que se ve en los pacientes que tienen una hemorragia intraabdominal o en pacientes con pancreatitis aguda grave, ¿no? Entonces, eso se va a ver como una coloración macular a nivel perifical. Mientras que a nivel de los flancos se puede ver el signo de Gray-Parman, que es una hemorragia retroperitoneal, también una pancreatitis aguda grave.
A la ocultación, uno tiene que ocultar cómo están los ruidos hidroaéreos. Uno debe ocultar por lo menos un minuto, ¿no? Y hay que ver si están abolidos, si están disminuidos o están aumentados. Van a estar aumentados o van a ser metálicos en caso de una obstrucción intestinal mecánica. Y va a haber que ver presencia de soplos vasculares y esto nos va a sugerir la existencia de un aneurisma de la aorta. A la palpación es importante realizarla siempre al empezar en la parte no dolorosa. O sea, hay que comenzar por la zona contraria a la localización del dolor. La exploración tiene que ser superficial y profunda. Hay que palpar si hay contractura voluntaria o involuntaria de la pared muscular, ¿no? De la pared abdominal muscular. Si hay crecimiento del hígado, si hay una hepatomegalia, una esplenomegalia o hay masas abdominales. Muchas veces también se puede buscar signos de acuerdo a la patología que uno piense, ¿no? Si uno piensa que hay un apendicitis, va a buscar los signos de McBurney, signos de Dunbar, signos de Roque. Si piensa que tiene una apendicitis retrocecal, va a buscar el signo de Soa, de Roque. Y si piensa que hay una colecitis aguda, va a buscar el signo de McBurney, de Marx. Y cuando está con una reacción peritoneal, va a buscar el signo de Young. A la percusión hay que ver si el abdomen está timpánico o está mate. El timpanismo no va a indicar aumento de aire, ya sea intraabdominal, ya sea intraluminalmente en los intestinos, ¿no? En caso de una obstrucción intestinal, o aire libre en caso de una perforación de víscera hueca. Cuando hay matidez, puede ser por la existencia de masas o visceromegalia, o también puede haber una matidez desplazable, que esto nos va a sugerir una cita. El signo de Hover es importante buscarlo cuando pensamos en una perforación gástrica o renal, ¿no? Y se pierde la matidez hepática. A la exploración rectal y urogenital, esto nos va a permitir comprobar la existencia de masas, tanto intra como extraluminales en el recto, ¿no? Siempre hay que hacer un tacto rectal para comprobar esto. Hay que ver si hay presencia de heces o no en el recto, si hay sangre, moco o pus. Y si es doloroso, cuando hace el tacto rectal uno, se debe pensar en un proceso inflamatorio anorrectal, puede ser prostático o intraluminal. En las mujeres es importante hacer el examen urogenital cuando están en edad fértil y con dolor en el abdomen inferior. Acá tenemos un cuadro donde nos dice cuáles son los signos invariables de un abdomen agudo quirúrgico, un abdomen que de todas maneras tiene que operar. Entonces, cuando el paciente tiene una contractura abdominal involuntaria, un abdomen estable, entonces tiene que ser operado. Cuando hay una distensión asimétrica, como vemos en el módulo de sigmoide, también tiene que ser operado. Cuando hay una percusión dolorosa del abdomen, hay una percusión peritoneal, ¿no? A la descompresión también sufre el abdomen, también tiene que ser operado. Cuando hay una hipersensibilidad de la piel, de la pared abdominal, también tiene que ser operado. Cuando el abdomen es inmóvil involuntariamente, como dije, cuando ya el paciente trata de no hacer una respiración abdominal, entonces hay que ser operado. O cuando hay una acumulación de aparición brusca, ¿no? Tiene que ser operado. Estos no son los signos invariables del abdomen agudo quirúrgico. Dentro de las pruebas complementarias que hacemos en todos pacientes con un abdomen agudo, se van a realizar de acuerdo al estado general del paciente y a la localización del dolor. Y esto nos va a dar, más que todo, la guía a ver qué pruebas complementarias van a ser necesarias para llegar a un diagnóstico. Entre las pruebas que se hacen nuevamente son las pruebas de laboratorio, un electrocardiograma y la técnica de imagen. En lo que respecta a las pruebas de laboratorio, el hemograma es el examen que se hace en primera intención en pacientes, ¿no?, que están con un abdomen agudo. Normalmente en pacientes con abdomen agudo, inflamatorio, va a haber un hemograma, ¿no?, con una leucocitosis marcada, ¿no? A veces, muchas veces con deviación. Pero hay que tener en cuenta que no siempre el hemograma va a estar alterado con una leucocitosis, porque a veces tenemos pacientes inmunodeprimidos o ancianos que no van a salir con hemogramas normales. Se va a pedir abinasa si le pasa cuando uno piensa en un cuadro de una pancreatitis, cuando tiene un dolor intenso y un dolor en cinturón. El perfil hepático también es importante cuando uno piensa que puede ser un problema hepático de vías biliares, los electrolitos, también cuando el paciente viene deshidratado o fluido cerebral, que puede ser por falta de potasio y sodio. La
glucosa, la urea, la creatinina. El perfil de población es importante en todo paciente que va a ser operado. La orina para descartar problemas, problemas urinarios, ¿no? Ya sean de cálculos renales, infecciones. Y en mujeres de edad fértil se debe hacer siempre la prueba del embarazo para descartar cualquier problema de un embarazo ectópico. El electrocardiograma es importante hacerlo en todo paciente que tiene dolor abdominal, especialmente en todo paciente anciano, que no se encuentra la etiología. Hay que tener en cuenta que a veces algunos pacientes también con infarto agudo de miocardio también pueden tener dolor en el epigastrio. Y los ancianos, como vemos, a veces pueden tener arritmia, tipo fibrilación auricular, y esto nos va a orientar más que todo a un abdomen agudo de origen vascular, como vemos en la trombosis de la mesentérica superior. Dentro de la técnica de imagen, la radiología simple de tórax y abdomen siempre se realiza. La ecografía abdominal, la tomografía computarizada de abdomen, la angiotomografía que está indicada cuando se sospecha de una isquemia mesentérica para confirmar el diagnóstico y para valorar la posibilidad terapéutica. Y la colangioresonancia tiene un lugar de valor en la patología biliar aguda, más que todo en los pacientes que no pueden detectar los cálculos de las vías biliares principales o cuando hay tumoraciones de la vía biliar principal como el tumor de Schwann. Entonces, todo paciente que viene con un abdomen agudo se tiene que hacer una radiología de tórax. La radiología de tórax tiene que ser anteroposterior y lateral. Esto nos va a permitir descartar las causas torácicas del dolor abdominal, porque como sabemos, también el dolor abdominal puede ser causado por problemas extraabdominales. Entonces, una de las causas son las neumonías, los derrames pleurales. Pero también esta radiografía de tórax va a ser muy sensible para detectar el nemoperitoneo, que vemos en las perforaciones de víscera hueca. O sea que es importantísimo, vamos acá en la placa, el nemoperitoneo. Entonces, un paciente con nemoperitoneo tiene que ser intervenido de urgencia. En lo que respecta a la radiografía del abdomen, que tiene que ser en decúbito y en estación, esto nos va a ayudar a diagnosticar una obstrucción intestinal y una perforación. Normalmente, esta placa de abdomen nos va a aportar información acerca de los niveles hidroaéreos y la pared intestinal. Entonces, acá podemos ver en la placa de abdomen simple, va a haber las austras cuando hay dilatación del colon, o va a haber las válvulas con elementos como fila de monedas cuando hay dilatación del intestino delgado. Acá vemos, ¿no?, la típica imagen, el grano de café en un bólulo de simol. Y acá vemos los niveles hidroaéreos en escalera, una obstrucción en intestino intermedio. O para que nos ayude un diagnóstico de un abdomen agudo. La ecografía abdominal es rápida y no invasiva y se puede realizar hasta en la cabecera del enfermo. Muchos pacientes que están inestables, a veces por traumatismos abdominales cerrados, ¿no? Entonces puede haber un hemoperitoneo, entonces se puede hacer un ecofaz para detectar la cantidad de líquido que está dentro de la calle, ¿no? La limitación es que es poco difícil de hacer en personas muy obesas o cuando hay mucho gas abdominal. Como sabemos también, la ecografía es operador dependiente, ¿no? Y hay que tener un buen equipo y un buen médico que traduzca las imágenes de sonido. Va a valorar con mucha exactitud la vesícula biliar. Es el gol estándar para diagnosticar los cálculos biliares. A veces también puede tener cálculos en la vía biliar simple y hepática, así como el hígado, riñones, páncreas, incluso el apéndice fecal, ¿no? También puede detectar accesos y colecciones intraabdominales ecográficamente. La ecografía pélvica más que todo sirve, ¿no?, para detectar masas pélvicas, ¿no?, enfermedades inflamatorias, embarazos ectópicos, síndromes de ovarios poliquísticos, más que todo para la patología ginecológica. La TAC abdominal es indispensable en la evaluación de los pacientes que clínicamente son de etiología indeterminada. Entonces, cuando pese al examen, a un buen anamnesis, un examen físico, pese a la radiografía y ecografía, no llegamos a un diagnóstico, la tomografía es indispensable para llegar a ver la causa de la enfermedad.
Esto va a proporcionar una visión detallada de la anatomía en estudio, va a incrementar el nivel de certeza diagnóstica, va a ayudar muchas veces a guiar estrategias terapéuticas, ¿no? Como en la enfermedad vestibular complicada, ¿no? A ver si tiene que drenarse, tiene que operarse, ¿no? Y va a constituir el mejor estudio para evaluar el páncreas y los traumatismos nominales con estabilidad hemodinámica. Como vemos acá, en esta tomografía, vamos a ver colecciones de acceso de una paciente con una pancreatitis aguda, severa. Y acá vamos a ver un cuadro obstructivo, que esto nos va a dar el sitio y la causa de la obstrucción intestinal. Por eso, porque para obstrucción intestinal es mejor una tomografía que una radiografía simple de abdomen. La laparoscopía también se usa como diagnóstica, pero también es terapéutica. Es como se dice, como vemos acá, es de gran valor en duda diagnóstica, especialmente en mujeres. Muchas veces, pacientes, ¿no?, que vienen con un cuadro de dolor abdominal en la cabeza, no se puede distinguir si puede ser una apendicitis, una gastritis, un quiste de ovario, uno con rotura o no, o una torsión de quiste de ovario. Entonces, para esto sí es importantísimo la laparoscopía. Entonces, nos va a dar un diagnóstico y también va a ser terapéutico. También se puede usar cuando hay colecicitis aguda, perforación de úlcera péptica en adenovirus corporal. El tratamiento, ¿no?, de un abdomen agudo hay que establecer primero el diagnóstico diferencial entre entidades que requieren tratamiento médico y aquellos que requieren una cirugía de emergencia. Como les digo, el abdomen agudo, mayormente, algunos, para los cirujanos siempre es un quirúrgico, pero lo dividen en abdomen agudo médico y abdomen agudo quirúrgico. El enfermo debe ser valorado siempre por el cirujano ante la menor duda de indicación quirúrgica. La actitud terapéutica que debe tener en todo paciente con un abdomen agudo es, primero, tomar las medidas necesarias para tener al paciente en las mejores condiciones posibles, mientras que se determina un diagnóstico exacto y un tratamiento adecuado. Entonces hay que determinar si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. En raras ocasiones, la inestabilidad hemodinámica del paciente no nos va a permitir hacer pruebas diagnósticas convencionales, como vemos en los traumatismos abdominales graves, por lo que acá se debe recurrir sin demora a la cirugía. En un paciente inestable, ¿qué se debe realizar? Se debe realizar una reanimación inicial urgente y agresiva. Muchas veces se tiene que hacer una interconsulta a la unidad de cuidados intensivos para su evaluación. El objetivo es conseguir una presión venosa central entre 8 a 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media igual o mayor de 75 miligramos de mercurio y una diuresis igual o mayor a 0.5 milímetros por kilogramos hora. Siempre a estos pacientes que están inestables se le debe colocar un catéter venoso central. Normalmente se lo coloca un catéter de Van Kamp. Se le debe colocar una sonda vertical para medir la diuresis horaria y se debe reanimar con fluidos de tipo cristaloide, ya sea cloruro de sodio o lactato Ritter. De ser necesario, muchas veces se tiene que tomar fármacos vasoactivos para aumentar la presión arterial media con noradrenalina y dopamina. Cuando uno sospecha que la causa es de origen infeccioso, se debe hacer un emultivo previo y se le debe dar antibiótico empíricamente por vía intravenosa. En un paciente estable, primero hay que tratar de llegar a un diagnóstico definitivo y iniciar una terapéutica general. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner al paciente en NPO, una dieta absoluta. Debe canalizar una vía de periférica de buen calibre, debe administrar sueroterapia, reposición fibroelectrolítica, debe dar también antibiótico terapia empírica si sospecha de infección, y si vemos que hay un cuadro o sospecha de infección renal, se le puede también colocar una sonda nasogástrica. Si hay retención urinaria o quiere uno monitorizar la diuresis, se debe colocar una sonda vertical. Entonces, la actitud terapéutica, Chen ha propuesto la siguiente clasificación terapéutica.
todo paciente de un abdomen agudo quirúrgico se puede realizar una operación inmediata, una operación emergente y una operación urgente. Entonces, se debe hacer una operación inmediata, que debe ser en el mismo momento, como por decir, cuando un embarazo tópico roto, cuando hay una ruptura del aneurisma de aorta, una perforación gástrica, debe ser inmediatamente operado. Una operación emergente que ya puede ser operado después de 2 a 3 horas, ¿no? Y una operación urgente que todavía puede durar más, como a veces vemos nosotros en los pacientes, ¿no? Que tienen una apendicitis no complicada, que a veces lo estabilizan bien en circunstancias vitales y después son operados con tranquilidad. Dentro de los criterios de tratamiento quirúrgico, de todas maneras, si tienen que ser operados, ya sea inmediata o a las horas, tenemos la peritonitis localizada o difusa. Toda apendicitis aguda debe ser operada, toda radera estrangulada, toda perforación de víscera hueca. Cuando hacemos una radiografía de abdomen simple de pie o una radiografía de tórax y vemos una neumoperitoneo, debe ser operado. Una obstrucción intestinal completa, como un bóvulo intestinal, debe ser operado. Y a veces pueden requerir un tratamiento quirúrgico, la colitis aguda, que muchas veces en ciertos hospitales esperan el primer cuadro y lo operan después, ¿no? Pero en algunos hospitales sí lo operan de emergencia. La diverticulitis aguda, ¿no? La pancreatitis aguda y el colon tóxico. Entonces, una vez que el cirujano decide la intervención quirúrgica, siempre a todo paciente que va a ser operado se debe administrar antibiótico profiláctico, salvo que el cirujano piense que es un cuadro infeccioso, ya se le da un tratamiento antibiótico, ¿no? Que dura de 7 a 10 días. Pero todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente se debe administrar antibióticos profilácticos que se dan media a 1 hora antes de la operación o durante la inyección anestésica. Normalmente los antibióticos profilácticos no deben durar más de 24 horas. La técnica quirúrgica se va a ajustar de acuerdo a la causa específica de abdomen agudo. Si tenemos una colecistitis, una apendicitis, una apendicitis, de acuerdo a eso, el cirujano va a hacer el abordaje quirúrgico. Y este abordaje quirúrgico puede ser por vía laparotómica, cirugía abierta o laparoscópica, ¿no? Y esto más que todo va a depender de la experiencia del cirujano y de la disponibilidad del centro hospitalario, del equipo que tiene con el que cuenta el centro hospitalario. El abordaje laparoscópico sí va a estar contraindicado en un paciente que está inestable. Entonces acá tenemos, ¿no? un esquema de un paciente con abdomen agudo, ¿no? Si un paciente con abdomen agudo va a un centro de salud, tiene que ser transferido, ¿no? A un centro hospitalario que cuente con el equipamiento médico y el personal especializado para el tratamiento de cirugía. Si el paciente llega estable, es visto por el médico de emergencia y se le va a hacer una buena historia clínica o una buena análisis, una buena exploración, todos sus exámenes de laboratorio, todos sus exámenes radiográficos, de imágenes, y se va a llegar a un diagnóstico. Si el paciente no es quirúrgico, se le da de alta, pero si hay duda diagnóstica, se va a ingresar al paciente a la unidad de observación y va a ser evaluado cada 2 a 4 horas. Si el paciente no se llega a un diagnóstico y más bien no hay mejoría, no hay mejoría, entonces tiene que ir a sala de operaciones para ser operado. Cuando el paciente viene inestable, entonces hay que hacer todos los procesos de reanimación y si se estabiliza, hay que hacer toda una buena historia y llegar a un diagnóstico. Pero si no se estabiliza, tiene que ir a, a, a sala de cirugía para un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico puede ser por vía abierta, tipo una laparotomía o una cirugía laparoscópica. Pero como le digo, la laparoscopía tiene que ser en pacientes estables, no inestables. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Doctora, ¿hay alguna pregunta?
Estos jóvenes parece que no preguntan, doctor. Ah, ya. Entonces, terminamos. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Que tenga un Gracias. buen día, doctor, permiso. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes también.